Hoy en las recomendaciones específicamente de libros de texto, material de estudio y demás, vamos a estar analizando y revisando este libro llamado Antes de nacer, que es una traducción de su original Before We Are Born, cuyos autores son Keith Moore. ¿Qué pasa, descansa? Keith Moore vino a Panamá, ¿sabían eso? Hace mucho tiempo. Vivienne Persaud y Mark Trochet. Esta versión del libro que vamos a revisar está distribuida y sellada por Editorial Ménica Panamericana, una editorial de mis favoritas. Sin embargo, hay que recordar algo antes de empezar a hacer este breve análisis sobre las traducciones, algo que vamos a estar mencionando en varias de las reseñas que vamos a hacer. Cada vez que se está reseñando un libro en español, tenemos que revisar si es una traducción. ¿Por qué? Porque cuando el libro se traduce al español, en muchas ocasiones hay aspectos que varían según el sello editorial. Por ejemplo, acá podemos consultar, déjame buscarlo por aquí. Acá podemos consultar que la editorial original de este libro en inglés era Elsevier. ¿Lo ven? De una editorial a otra, la nomenclatura cambia. Y de un idioma a otro cambia mucho más. Entonces, un consejo que voy a darles y les voy a estar recordando en varias de las reseñas que vamos a compartir es que revisen en qué editorial se publicó la edición original, la del idioma original del libro en cuestión. A pesar de que, por ejemplo, hay libros que se pueden encontrar en español en dos editoriales diferentes. Muchas veces la traducción es la que tiene el problema. Sin embargo, habiendo hecho ese trabajo yo misma ya con un libro, puedo decirles que valoro y que respeto muchísimo el trabajo que hace un traductor de libros de texto, considerando que se trata de un lenguaje técnico, que además de eso debe guardar bastante fiel el tono con el que se explican algunos temas. A veces hay libros que tienen chistes internos, hay libros que tienen comparaciones con ejemplos de la vida cotidiana, y en la traducción se puede perder mucho material y se puede torcer completamente lo que el autor original quiso decir. Debo decir que es importante que se tome eso en cuenta y lo voy a mencionar cada vez que estemos revisando un libro, que es, en este caso, por ejemplo, una traducción. Volvamos al tema. Este es un libro de embriología. Embriología es la rama de las ciencias morfológicas que estudia el desarrollo embrionario, es decir, desde las células que pueden ser fecundadas o fecundar, ¿sí?, las células reproductoras, hasta por lo general se estila que embriología estudia hasta la 8ª semana del desarrollo intrauterino. Sin embargo, en los libros de embriología se habla mucho de patologías fetales, se habla de anomalías congénitas, se habla de complicaciones del parto, incluso complicaciones ya de la etapa fetal. Así que es una ciencia muy bonita, y como muchos de ustedes saben, los libros de embriología son bastante pequeños. Miren esto aquí. Este libro tiene 325 páginas de contenido, básicamente. Ahora, la parte que vale la pena recordar cuando uno revisa un libro de una asignatura como esta es que la embriología también se ayuda de la imaginología, como lo pueden ver aquí muy acertadamente en la portada. Médica Panamericana nos resalta dos exámenes que nosotros conocemos bastante bien. Aquí está el ultrasonido 2D y aquí está el ultrasonido 3D. Existe un ultrasonido 4D, se los dejo de tarea. Pero en el caso de este libro, yo voy a sugerir especialmente que este sea uno de los libros de texto a tomar en consideración para las carreras de medicina, doctor en cirugía dental, e incluso carreras que tienen que ver paralelas a ellas, como la carrera de técnicos de odontología y la carrera de enfermería, licenciatura en enfermería. ¿Por qué? Porque en la embriología
se explica mucho el origen de condiciones que persisten, las que se llaman condiciones preexistentes. Las número 1 que nosotros encontramos en el caso, por ejemplo, de pediatría, una gran cantidad de anomalías congénitas tienen que ver, por ejemplo, con el corazón y la manera en la que se explica cómo es que el corazón se desarrolla. Vamos a ponerlo aquí. Cómo es que el corazón se desarrolla desde la vía intrauterina, desde el esbozo cardíaco, hasta la formación de las almohadillas endocárdicas, la separación de los tabiques, de las cámaras cardíacas en tabiques, por ejemplo. Todos los procesos que tienen que ver con la manera en la que el corazón queda dividido en 4 cámaras. Miren el detalle con el que se explica en este libro. Ayudan a entender por qué hay veces en las que un niño puede tener una condición como tetralogía de Fallot con o sin atresia pulmonar, con o sin problemas de la válvula pulmonar. También por el hecho de que se estudian factores de riesgo. Este tipo de explicaciones están muy bien detalladas en este libro. Este es un esquema en donde se está explicando la circulación placentaria a nivel del feto y cómo eventualmente esta estructura que pasa por aquí cierra. Estos son esquemas que ayudan a entender después lo que en anatomía se llama remanentes embriológicos. En todos los libros de anatomía se explica que hay una estructura que queda como remanente embriológico y uno se queda, ¿eso qué es? ¿Y eso por qué está ahí? ¿Eso qué función tenía? Ajá, aquí está el ligamento redondo del útero. En su momento no era un ligamento. ¿Qué era? Una vena, miren, aquí está. Son muy pocos los libros de anatomía que ponen tanto detalle, así que este tipo de libros complementan mucho la parte de la comprensión de cómo tenemos la estructura que tenemos a nivel de aparatos y sistemas. Para cirugía dental, porque una gran parte de los libros de embriología que en su momento pues yo he podido revisar y utilizar, y han sido bastantes, los libros que están en el mercado en algunas ocasiones subestiman la importancia de explicar el desarrollo del macizo facial por secciones y por fases. Pero hay algunos libros que tienen detalles por días, hay libros que tienen detalles también de microfotografía, por ejemplo, miren esto es microfotografía, de microscopía electrónica con barrido, mucho detalle. Entonces, es algo sumamente útil poder explicar parte por parte. En el caso de este capítulo, explica fosas nasales, aparte de paladar, ¿sí? Explica aparte las arcadas dentales, la formación final, ¿no? De cómo queda al final la mucosa oral, la cavidad oral, el paladar, luego de haber comparado las fases de cierre. Entonces, por el hecho de que desglosa las estructuras con tanto detalle y en distintos cortes, miren, por eso me parece que tiene mucha utilidad también para las carreras que se relacionan con salud bucal. Pueden ver aquí, son muchos detalles en distintas secciones de la cavidad oral y del macizo de la cara. Cuadros clínicos bastante sencillos, resumidos, que a veces en algunas publicaciones, en algunos libros, los cuadros clínicos ocupan hojas enteras. Aquí el de conducto arterioso persistente se encuentra inmediatamente después de donde dice conducto arterioso y ligamento arterioso. Y es importante saber esa diferencia, qué sucede si ese conducto no se cierra. Entonces, el cuadro clínico está inmediatamente después o inmediatamente cercano a la explicación de la embriología. Y adicional, cosa que me parece el valor agregado, tenemos al final del capítulo preguntas de estudio, ¿sí? La sección de preguntas con orientación clínica no son fáciles porque tiene un caso y una pregunta basada en lo que se supone que se estudió del capítulo. Les voy a leer un ejemplo.
Un pediatra diagnosticó un soplo cardíaco en recién nacido. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su causa y qué indica? Diagnosticarle un soplo en recién nacido no te dice la causa, pero te dice que algo está pasando, considerando que soplo es la manifestación de la turbulencia de la sangre, ya sea en el corazón o en los vasos sanguíneos. Habría que sospechar, si es un recién nacido, algún tipo de anomalía en el desarrollo de los tabiques. Entonces, cuando se termina de estudiar estas preguntas, las respuestas están atrás. Miren, aquí hay otra pregunta, dice: ¿son frecuentes los defectos cardíacos congénitos? ¿Cuál es la anomalía más común entre los neonatos? Entonces, no se sabe por qué, y ese es el otro detalle. Muchos de estos libros actualizados ya tienen las referencias de lo que se ha estudiado sobre las causas de un defecto congénito o de una anomalía congénita en algún tipo de patología, cosa que es importante para poder ayudar a prevenirlo. En la primera parte tiene un capítulo de introducción al desarrollo humano y los términos de descripción. Los términos de descripción son estos que vemos acá atrás. Cuando nosotros estudiamos la anatomía de un embrión con respecto a la anatomía del adulto, los cortes son diferentes. Este corte que está aquí, igualito al del cuerpo del adulto, se llama corte transversal. Este se llama corte medio o plano sagital también. Y acá está el coronal, pero fíjense que aquí nos usan otros términos diferentes a superior e inferior. Aquí hablan de craneal, caudal, ventral y dorsal. Y esta aclaración a la larga es muy importante, así que el libro está bastante completo. La gran ventaja de este libro, y me parece, aparte de que tiene preguntas de estudio y demás, y tiene un pequeño índice al inicio de cada capítulo, la ventaja también es que las imágenes, las ilustraciones son muy buenas, están muy completas. Incluso hay ilustraciones que se van todavía más allá. Por ejemplo, fíjense que en esta ilustración se está mostrando el torso en corte horizontal de un recién nacido y se está señalando el origen embrionario de los componentes de la pared corporal. Ya esto es por dentro, y los orígenes embrionarios comparados. Entonces, ese tipo de correlaciones, gracias a la tecnología, gracias a las imágenes desarrolladas y mejoradas por computadora, y gracias a la imaginología, como pueden ver aquí, miren, aquí hay una imagen de el torso de un recién nacido que tiene una hernia diafragmática y tiene asas intestinales a través de un defecto del diafragma. Inmediatamente al lado se coloca el torso abierto. Esta es una esta es una imagen, lamentablemente, pues pueden ver ahí una imagen cadavérica. Entonces, este tipo de correlaciones se vuelven importantes para poder entender los procesos de enfermedad. Es un libro bastante cómodo, tiene un grosor adecuado para lo que explica y tiene herramienta digital. Esto que vemos aquí, como en la mayoría de los libros de Médica Panamericana, tiene un sitio web complementario con información para el estudiante y material para el docente, muy importante para los colegas. En estos libros se usa papel satinado. Quizás eso no es que es algo como a tomar como una desventaja, pero por ejemplo, cuando uno está estudiando con una lámpara directamente en el papel satinado, ese papel brilla y molesta la vista. Y lo otro, pues tiene algunos términos que de pronto habrá que buscarlos porque son términos muy de la traducción, pero eso pasa en casi todos los libros de ciencias de la salud que se usan en Latinoamérica. Al final del libro hay un capítulo de anomalías congénitas y desglosa varias condiciones. Es más, un cuadro que tiene a lo largo de la parte del desarrollo embrionario y fetal la prevalencia
de algunas condiciones que se pueden presentar con más o menos frecuencia. ¿Lo ven? Entonces, la mayoría de las veces, cuando se estudia neonatología y se ven niños que tienen alguna de estas condiciones, muchas veces el inicio del problema está muy temprano y el periodo de mayor sensibilidad a ciertos problemas se da en tal o cual etapa. Entonces, esto es una consulta rápida muy efectiva para poder ubicar en qué fase del embarazo está el mayor riesgo o la mayor sensibilidad a que se presente esta situación. Entonces, recomendación para embriología, el libro Antes de nacer, traducción del original Before We Are Born, 9ª edición de Moore, Persat y Torchino.